Muy buenas tardes a todos y a todas. En nombre de la Bolsa Latinoamericana de Valores Latinex, a través de nuestro programa de educación bursátil, les extendemos la más cordial bienvenida al webcast Adopción de las Normas Internacionales de Divulgación de Sostenibilidad del ISSB en Panamá. Agradecemos sinceramente su participación y el interés en acompañarnos en esta grandiosa jornada en la que abordaremos un tema de gran relevancia para el fortalecimiento de la divulgación y el reporte de sostenibilidad en Panamá, así como los avances que el país está impulsando en la adopción de las normas internacionales de divulgación de sostenibilidad emitidas por el ISSB. Este espacio ha sido concebido para brindar a los participantes una visión integral sobre el proceso de adopción de estas normas, los principales desafíos y oportunidades para las organizaciones, así como los pasos que deberán considerar para prepararse ante los futuros requerimientos de divulgación y reporte de sostenibilidad. Antes de iniciar, deseamos expresar brevemente nuestro más sincero agradecimiento a los patrocinadores del programa de educación bursátil de Latinex, Invertis Securities, Privalbank, Baybank y Progreso. Su compromiso con la educación financiera y el fortalecimiento del mercado de capitales y la promoción de las mejores prácticas corporativas contribuyen al éxito de este tipo de iniciativas. De igual forma, también le mandamos un especial agradecimiento a nuestros distinguidos expositores por acompañarnos esta tarde y compartir con nosotros su experiencia y conocimiento. La señora Aixa Serracín Conte, presidenta de la Junta Técnica de Contabilidad, el señor Fernando Aguilar, miembro suplente de la Junta Técnica de Contabilidad, y la señora Gema Sacristán, socia líder de sostenibilidad y cambio climático en Deloitte Spanish Latin America. Su participación representa un valioso aporte para comprender el impacto que tendrá la adopción de estas normas en las organizaciones y en el desarrollo del mercado. A continuación, tendremos el honor de escuchar las palabras de bienvenida por parte de la señora Olga Cantillo, presidenta ejecutiva de Latinex. Adelante, señora Olga. Sí, muy buenas tardes a todos. Es un verdadero placer darles la más cordial bienvenida en nombre de Latinex a este webcast con los expertos que nos acompañan en la tarde de hoy. Agradezco muy sinceramente a estos participantes que nos van a nutrir con todo el conocimiento y la experiencia que traen y a ustedes por su interés y participación en este webcast reflejando lo que es la importancia que el tema ha adquirido no solamente para inversionistas, para las diferentes organizaciones, inclusive para los reguladores y todos los actores que formamos parte del ecosistema de mercados de capitales. Quiero expresar también un especial agradecimiento, como dije, a nuestros expositores, porque ellos han estado desde Panamá en el camino de lo que es la ley que ha salido para que podamos adoptar estos estándares no solamente en el mercado de capitales, que es lo que vamos a ver hoy, pero también del lado de la banca, el sector financiero. Y del lado de Gema Sacristán, con toda la experiencia que trae desde hace muchos años en la región en temas de sostenibilidad y ahora en lo que es la adopción de estos estándares en los diferentes países. Durante muchos años, la información financiera ha sido el principal insumo que los inversionistas requieren para la toma de decisiones, pero hoy en día esta información necesita ser complementada también para comprender cómo las organizaciones identifican y gestionan y también hacen gobernanza de los riesgos, pero también de las oportunidades relacionadas con la sostenibilidad y cómo estos pueden influir en en la capacidad para generar valor en el corto, mediano y también en el largo plazo. Estos estándares de reporte atienden precisamente esa necesidad y el propósito que tienen para fortalecer la calidad,
para poder ser comparables entre las diferentes organizaciones y también para la consistencia de la información que reciben los inversionistas. Esto es muy importante y tiene una contribución para que todo esté estandarizado y podamos, como digo, contar con mayor transparencia y mayor eficiencia y mayor confianza en los mercados de capitales. Panamá no escapa de ello y la reciente adopción de estas normas y el cronograma para que quedemos ya listos e implementados para el 2030 representan una decisión que es realmente estratégica para posicionarnos y estar a la vanguardia con los estándares internacionales, por lo que este periodo de transición va a brindar a nuestras organizaciones la oportunidad de prepararnos con anticipación, de desarrollar las capacidades necesarias y de integrar la sostenibilidad dentro de nuestras estrategias y nuestros modelos de negocio. Por ello que en Latinex nosotros hemos asumido un compromiso activo con la promoción de estas normas y con el fortalecimiento de las capacidades para el sector financiero, no solamente para el mercado de capitales. Somos Corporate Champions de la FRS Foundation y actualmente trabajamos a lo interno para implementar los estándares que van a escuchar hoy por parte de los expertos. Y esto lo hacemos porque estábamos convencidos de que el liderazgo comienza con el ejemplo y porque realmente lo hacemos por convicción. También tenemos el privilegio, o yo personalmente tengo el privilegio de representar a Latinx en el IFRS Advisory Council y esto nos permite a nosotros poder participar en las conversaciones internacionales sobre la evolución de estos estándares y acercar, perdón, al mercado panameño a estas mejores prácticas globales. Como infraestructura del mercado de capitales, entendemos realmente cuál es nuestro rol para poder facilitar no solamente la negociación y la custodia de los valores, pero también implica contribuir al fortalecimiento de la transparencia, la confianza y la competitividad de nuestro mercado. Creemos firmemente que la implementación de estas normas no deben verse únicamente como un ejercicio de cumplimiento regulatorio, todo lo contrario, es una oportunidad para fortalecer la gestión a lo interno de nuestras organizaciones, para mejorar la calidad de la información disponible de cara a los inversionistas, facilitar el acceso al financiamiento y continuar posicionando a Panamá como un mercado alineado con estos estándares. También estamos convencidos de que este es un esfuerzo que va a requerir de la participación de todo el ecosistema, de los reguladores, de los emisores, inversionistas, específicamente también de los auditores, gremios, de la academia e infraestructuras de mercado, como somos nosotros desde Latinex. Cada uno tenemos un papel fundamental para lograr la implementación exitosa que genere nuevamente, y esto lo han escuchado, que lo he repetido, la confianza, porque de eso se trata, y que contribuya al desarrollo de nuestros mercados para que sean más sólidos y competitivos. Quiero expresar un especial agradecimiento a la Junta Técnica de Contabilidad en Panamá por el liderazgo que han tomado y demostrado durante este tiempo en el proceso para la implementación de estos estándares y el acompañamiento que nos dan esta tarde. Gemma, nuevamente muchas gracias por todo el apoyo que desde hace muchos años has dado al mercado panameño y ahora compartiendo las experiencias que te traen aquí a compartirlas con nosotros. Estoy convencida de que el intercambio de ideas que vamos a tener hoy en la tarde será de gran valor para todos los participantes, contribuirá además a que puedan incorporar estos estándares de una forma más eficiente y eficaz dentro de sus organizaciones. Muchas gracias por acompañarnos, les deseo una excelente jornada y le cedo la palabra a Mara Wolf, moderadora del panel de hoy y vicepresidente asistente de sostenibilidad de Latinx. Buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias a nuestra presidenta ejecutiva, Olga Cantillo, por estas palabras de bienvenida y por enmarcar la importancia de esta conversación. Muy buenas tardes a todos, es un placer contar con ustedes y, por supuesto, muy contenta de nuestros panelistas en el día de hoy. Gracias por estar con nosotros también, a Ixa, Fernando y Gema y contarles un poquito la dinámica del webcast. Durante los próximos 50 minutos queremos responder básicamente tres preguntas fundamentales. ¿Por qué Panamá tomó esta decisión? ¿Qué significa realmente para las organizaciones? Y sobre todo, ¿qué deberían empezar a hacer desde hoy?
La dinámica será la de un conversatorio dividido en diferentes bloques, en el cual plantearemos una pregunta inicial a un panelista y posteriormente invitaremos a los demás a complementarla desde sus respectivas experiencias. También estaremos recibiendo las preguntas de la audiencia a través del chat y dedicaremos los minutos finales a responder a algunas de ellas o todas si tenemos el espacio. Y bueno, comenzamos. Para iniciar, queremos conocer, primero que todo, qué está ocurriendo en otros países de América Latina y cuáles son esos aprendizajes que Panamá puede considerar en este proceso. Gema, desde la experiencia que has tenido acompañando procesos de implementación de las NIF S1 y S2 en distintos países de América Latina, ¿cuáles han sido esos principales aprendizajes y qué recomendarías a las organizaciones panameñas a comenzar a hacer desde ya? Ujú. Bueno, muchísimas gracias, Mara, por la invitación a ti y a Latinex. Es un placer estar aquí con todos ustedes compartiendo panel o en este caso webcast con Aixa y con Fernando. La realidad es que hemos aprendido algunas cosas, aunque probablemente el primer aprendizaje es que todavía hay bastante desconocimiento, ¿no? A pesar de que hay más de 40 países que han decidido adaptar estas reglas, pues todavía su adopción es relativamente nuevo, y estamos todos aprendiendo. En América Latina hay 8 países que ya se han comprometido con diferentes calendarios, pero esto es algo nuevo, entonces estamos, como digo, como dicen en inglés, learning by doing, y todos un poco aprendiendo de esos primeros países que han empezado a adoptarlas y que sin duda alguna en América Latina pues pasan por México, Brasil, luego Chile. Bueno, hay una serie de países que tienen distintos calendarios. Pero lo primero es que estamos todos aprendiendo, ¿vale? Lo segundo es que hay un poco al principio hemos encontrado un poco de confusión, ¿no? Mucha gente se cree que es un reporte más. Al final es parecido a un reporte voluntario, ¿no? Como sabemos, hay varios estándares de los reportes voluntarios, bajo GRI, bajo SASB, etcétera, y esto piensan que es un reporte más que cambia, que tiene que ver con un estándar nuevo, ¿no? Cuando en realidad es algo un poquito diferente, ¿eh? Con lo cual creo que también hemos aprendido a que necesitamos crear espacios de formación y de capacitación, como sin duda alguna lo es esto, ¿no? Normalmente en los reportes voluntarios, pues tú puedes elegir uno de los estándares, como digo, los más conocidos suelen ser GRI o SASB, pero tú en cierta forma, más allá de que elijas unos KPIs, voluntariamente eliges en cierta forma qué es lo que tú reportas. Aquí no, aquí hay claros lineamientos de los temas que tú tienes que reportar y además entran cosas que normalmente no siempre se divulgan, como tiene que ver, por ejemplo, con el Scope 3, con los riesgos climáticos, etcétera, ¿no? Con lo cual, es otro tema también que es un poco distinto, ¿vale? Eh, Luego, creo que también es importante que las empresas, pues a veces cuesta empezar, ¿no? Cuesta empezar y nosotros estamos aconsejando que empiecen pronto porque es algo que lleva su tiempo. Luego, estos reportes de sostenibilidad, digamos, y cambio climático, sostenibilidad y cambio climático, no son responsabilidad solo del área de sostenibilidad. Y esto es muy importante, ¿no? Un reporte voluntario lo suele ser, este tipo de reportes no tanto, ¿eh? Y de hecho exigen que existan equipos multidisciplinarios que trabajen en conjunto, ¿vale? Con lo cual juega un papel muy importante y cada vez más el director financiero, el CFO, y suele necesitar de una gobernanza mucho más robusta en cuanto a temas de sostenibilidad y de clima, pero también el involucramiento de la alta dirección, ¿eh? Eso también es relevante. Y también cuando las empresas necesitan ayuda, que algunas no lo están haciendo ellos solos, pues cuando necesitan ayuda de un tercero, de una consultora, etcétera, pues también hemos aprendido nosotros mismos que es muy importante que involucremos. Igual que las empresas, un equipo multidisciplinar, pues también en las consultoras eso es muy importante porque se involucra todos los temas relacionados con el impacto financiero y sin duda alguna con el aseguramiento y la auditoría, ¿no? Entonces también ahí hemos aprendido algunas cosas. Y luego también, siguiendo un poco con la segunda parte de tu pregunta, ¿qué recomendaciones daríamos nosotros a las empresas panameñas? Pues rápidamente, lo primero, fundamental, realizar un diagnóstico de preparación sobre qué exigen estas normas,
qué información ya poseen y cuáles son las brechas que tienen dentro de su organización. Digamos que ese sería como el primer gran tema. El segundo, llevar a cabo una evaluación de materialidad financiera, identificando los riesgos y ASG y climáticos. De hecho, riesgos y también oportunidades que pueden afectar a su desempeño. Esto es muy importante porque estas normas parten de qué es materialmente financiero, ¿vale? Entonces ahí tú, una vez has hecho ese ejercicio, pues decides qué son las cosas que te pueden impactar. Hay cosas que probablemente a unas empresas le impacten y a otras no. Luego tienes que desarrollar capacidades de medición y trazabilidad de datos, especialmente en algunas métricas claves como los indicadores sociales, las emisiones con el Scope 1, 2 y 3, los riesgos climáticos, etcétera. El cuarto, sin duda alguna, fortalecer la gobernanza y los procesos internos, incorporando roles claros. Esto es muy relevante, de supervisión, el papel del directorio, del comité de sostenibilidad, etcétera, y alineando a las áreas de sostenibilidad, riesgos y finanzas en lógica con los estándares de ISSB. Esto es muy importante, de nuevo lo que decía antes. Esto ya no es un tema del responsable de sostenibilidad. Es fundamental, fundamental que jueguen un papel el área de riesgos y el área de finanzas. Y ya por último, pues prepararse para futuros requerimientos de aseguramiento, fortaleciendo todo lo que tiene que ver con los controles internos, la documentación, de modo que en un momento dado pues, puedan evolucionar hacia una verificación externa, como ya está ocurriendo en México y Brasil, en el cual el primer año esa verificación es voluntaria, pero ya en un segundo año está siendo limitada y luego será razonable. Pero ya para terminar, se habla mucho de riesgos y sin duda es uno de los temas que se miran con mucho detalle, pero la adopción de estas normas, sin duda alguna, son una oportunidad de cómo las empresas se gestionan distinto, cómo las empresas que lo hacen mejor verdaderamente tienen acceso a mayor financiación e inversión y sobre todo hacen de la sostenibilidad una ventaja comparativa y competitiva. Muchas gracias. Excelente, Gemma, gracias a ti. Aixa, desde la perspectiva de la Junta Técnica de Contabilidad, ¿qué elemento de esta experiencia regional consideras especialmente relevante para el proceso que estamos desarrollando en Panamá? Bueno, primero darle las gracias a Latinex y gracias Mara por esta oportunidad que nos das a la Junta Técnica de Contabilidad para participar en este evento de capacitación. Sí consideramos importante hacer este tipo de actividades, como bien mencionaba Gemma, porque es uno de los puntales que permite que podamos pasar de esta adopción a la implementación de forma fluida. Yo pienso y empecé a anotar todos los puntos que estaba mencionando Gema, porque como conversábamos antes de que iniciara el webcast, efectivamente ella tiene mucha experiencia por las implementaciones o por la participación que ha tenido en México, por ejemplo, que he escuchado que ha tenido una participación muy activa y conversábamos nosotras diciendo cómo ha sido, porque cuando se dice, y esto que hizo la Junta Técnica fue una resolución, la 12 de 2025, en donde se establece o se adopta la norma S1 y S2 a partir del 1 de enero, pero que oficialmente se implementa y se establecen para los primeros informes en el 2030. Entonces, escuchándola a ella, nosotros decíamos, creo es importante saber qué vamos a hacer porque eso parece como muy lejano, decíamos hace un momento, ¿no? Que 2030 suena quién sabe cuándo, pero como bien ella decía, hay momentos donde todos tenemos que aprender de esto, hay mucho desconocimiento. Y yo creo que esos son uno de los puntos más importantes que tenemos que tomar en consideración en Panamá para que esta adopción sea fluida y que la implementación y la presentación de los informes también sean de la misma manera. Ella hablaba un poco de hacer un diagnóstico, de establecer las brechas. Para nosotros en Panamá, por ejemplo, pienso que inicialmente no fue una decisión improvisada de la Junta Técnica. Nosotros, esta decisión responde a una visión a largo plazo y creo que era importante mencionarlo. Nosotros consideramos que Panamá, como hablamos, que es un centro financiero por excelencia, no debía esperar que esta exigencia nos alcanzara, sino que debíamos prepararnos oportunamente. Y creo que eso es lo que sería nuestro primer mensaje, el hecho de que pareciera que hubiera mucho tiempo, pero no lo hay. Y lo importante es mencionar que no es solamente, lo decía Gemma, no es solamente reportar
no es un reporte cualquiera que, mira, lo sacamos de aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? No, es un reporte que, o sea, adoptar estas normas busca para nosotros mejorar la calidad de la información para el inversionista y por eso es importante que estemos claros de que no solamente significa un reporte cualquiera de sostenibilidad. Y yo creo que con esos dos aspectos, no sé si de momento Fernando nos apoya más, pero creo que es importante mencionar que para, por ejemplo, para Panamá, empezar a tomar esos pasos que pues quisimos nosotros como Junta Técnica y como regulador de la contabilidad, porque se decía, ¿por qué son los contadores los que van a hablar sobre temas de sostenibilidad? Lo que pasa es que es una NIF, es una norma internacional de información financiera, que tiene una visión aparentemente ambiental, pero que tiene un impacto, como bien decía Gemma, financiero. Y por eso creo que es importante que no solamente desde el punto de vista de sostenibilidad, sino desde el punto de vista financiero, los contadores, los auditores, estemos muy pendientes de esta normativa y caminar desde ahora para la adopción pronta. Creo que es importante también mencionar que, ¿cómo vamos a hacer esto? Hablamos al inicio, antes de que comenzara, conversamos cómo van a hacer los panameños para lograr, si tenemos varias superintendencias, por ejemplo. Fíjense que nosotros como Junta Técnica pertenecemos al Consejo de Coordinación Financiera y desde allí hemos aprovechado ese espacio para motivar a los reguladores a lograr una mesa de trabajo. De hecho, se ha logrado y ya tenemos una mesa de trabajo montada en donde los reguladores vamos a trabajar en conjunto para que esta adopción y esta implementación se haga de forma tal que no sea un acuerdo que saque, por ejemplo, el mercado de valores y luego la superintendencia de bancos otros, sino que vamos a tratar de trabajar de forma conjunta, de manera que podamos tener esa relación eh, anímicamente, vamos a decir que positiva, para que todos podamos mirar hacia el mismo lado y fortalecer eso que decía Olga al inicio, la confianza que debe tener el mercado y mejorar la competitividad de nuestras organizaciones. Así que no sé si eso ayuda un poquito a ver el tema de por qué tomamos esa decisión y cómo lo que dice Gemma pues nos apoyará a nosotros a lograr ese objetivo. Perfecto. Profundizaremos un poquito más en el siguiente bloque, pero quisiera en esa misma línea, Fernando, que nos comentes qué aprendizaje regional de los países que ya han estado implementando consideras que podría ayudar a las organizaciones panameñas a prepararse de una manera ordenada y efectiva. Buenas tardes, un gusto saludarlos. Mira, yo coincido mucho con los puntos que, tal cual como menciona Gema y Aixa, y creo que nuestro aprendizaje desde el lado de nuestra región de Latinoamérica es la preparación temprana. Y lejos de ver un tema de un temor a una sanción por temas de cumplimiento regulatorio, debemos ver los reportes de sostenibilidad para aprovechar estratégicamente los periodos de voluntariedad, en este caso la resolución 12/2025 que lo permite, ¿no? Entonces, vemos recientemente un caso muy real y reciente sobre una publicación de una circular que publicó la Superintendencia de Banco este mes, ¿no? Y que busca no ir primero a una obligación, sino vayan preparándose. Y esto es porque se está trazando, tal cual como menciona Aiza en esta mesa de trabajo, se está trazando esta ruta que busca incentivar a que las entidades reguladas, ya sea por el mercado de valores, por bancos y de seguros, a dar ese paso voluntario, específicamente para bancos, que fue el primero que publicó esta circular, para que vayamos hacia esa voluntariedad. Los bancos que vayan a liderar esta transición no solamente van a generar, digamos, una ventaja competitiva al alinear su cartera de crédito, su portafolio de inversión, sino que van a, digamos, a depurar su sistema de captura de datos antes de un cronograma obligatorio exigible. Entonces, ¿qué significa esto? La voluntariedad, digamos, va a ser esa ventana para poder ensayar, medir capacidades, ver el inventario de recursos que tenemos sin esa presión de un cumplimiento estricto de un día para otro.
Perfecto, muchísimas gracias a todos. Queda claro que aunque el horizonte de aplicación en Panamá es el 2030, la preparación debe comenzar desde ahora. Esto es un proceso. La experiencia regional demuestra que este proceso va mucho más allá de elaborar un reporte, como han comentado, implica fortalecer gobernanza, gestión de riesgos y calidad de la información. Y en ese contexto vamos a ahondar un poquito más en la visión ya de Panamá. AICSA, como bien hemos dicho, Panamá es uno de los primeros países de la región en definir un cronograma ya para la adopción de las normas. Específicamente, ¿qué diferencias existen entre esas empresas sujetas a regulación y aquellas que no lo están? Bueno, nosotros directamente no hemos establecido una línea de acción con relación a aquellas que están sujetas, o sea, las reguladas con las que no lo están. Pero nosotros en este momento estamos tratando de que las reguladas sean las que efectivamente puedan ir caminando hacia esa adopción anticipada, como bien mencionó Fernando, para que efectivamente cuando se llegue a la fecha no tengamos que estar al buen estilo panameño corriendo a última hora. Así que diferencias entre la que está y la que no lo está es que consideramos que la que está regulada, pues por tener precisamente exigencias con el regulador, pudiera ser la que inicie este camino de forma anticipada. Es lo que Bien, pensaríamos. Ujú. muchas gracias. Sí, sí. Fernando, ¿cómo complementarías esta visión eh, de las diferencias entre ambos sectores? Mira, tal cual como mencionó la presidenta de Junta Técnica, la visión de Panamá hacia el 2030 no hay que verlo más allá hay que verlo más allá de un mandato de transparencia. Ok. La expectativa real es que las entidades que puedan adoptar estas normas, específicamente las normas del ISSB, puedan medir, gestionar y mitigar mucho más los riesgos de sostenibilidad y climático, permitiendo tomar decisiones de negocios. Si bien es cierto, la resolución 12/2025 establece dos tipos de entidades, entidades reguladas y no reguladas. También invitamos a aquellas entidades que no están reguladas bajo ya sea la Superintendencia de Banco, Mercado de Valores, IPACOP o la Superintendencia de Seguros, también pensar en esa voluntariedad. Por ejemplo, imaginemos a una entidad generadora de energía que opera hidroeléctricas, pero mantiene plantas termoeléctricas para temas de contingencia, ¿no? Entonces, si esta entidad no mide sus riesgos climáticos bajo la estructura actual de la NIFEC 2, entonces va a ignorar los riesgos relacionados, por ejemplo, al fenómeno del niño y cómo eso va a afectar sus flujos de efectivo y su rendimiento financiero. Entonces, en sí, el adoptar estas normas, la entidad puede cuantificar de una forma más específica, por lo menos cómo saber, en caso del fenómeno del niño, la sequía, cómo va a reducir su generación hídrica, obligándola a encender plantas térmicas, que lo que va a disparar son sus costos operativos por la compra de combustible, elevar drásticamente sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y estas mediciones como tal, con la NIFES 1 va a permitir una conectividad contable directa, permitir, por ejemplo, el anticipar deterioro de los activos bajo la figura de la NIC 36, de la norma de contabilidad, evaluar también la viabilidad de su modelo de negocio, si está bajo negocio en marcha. Entonces eso va a permitir, digamos, esa conectividad de la sostenibilidad con la contabilidad, y eso va a permitir a los inversores tener un mejor panorama para sus decisiones de negocio. Interesante, Fernando, gracias. Gema, ¿y tú cómo valoras esta decisión de Panamá de establecer anticipadamente el horizonte de implementación y cómo eso contribuye, ahora que comentaba casualmente Fernando el tema de inversionistas e inversiones, cómo contribuye a Mm. fortalecer esa confianza de inversionistas y otros participantes del mercado?
Sí, gracias. Bueno, yo creo que un poco repitiendo lo que han dicho, pues te da espacio, te da tiempo, esa voluntariedad te da tiempo a prepararte, por un lado, ¿no? Pero por otro lado, nosotros lo que estamos viendo en el mercado es que a pesar de que todavía no tienes la implementación, digamos, obligatoria en Panamá y en otros países, porque les han dado un calendario y un cronograma, pues tenemos cada vez más clientes que están empezando a adoptarlas. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues principalmente porque les está viniendo un requisito no menor de las agencias multilaterales, especialmente en todo lo que tiene que ver con bancos. Hay, como sabéis, mucho fondeo desde el lado de los préstamos y también desde el lado de los bonos temáticos de agencias multilaterales y de bancos de desarrollo, y ellos están siendo un catalizador importante de requerimientos de una adopción temprana. Eso por un lado, ¿vale? Con lo cual, posibles, digamos, acreedores están empezando a poner dentro de sus requisitos tener una adopción temprana, lo cual es cuanto menos interesante por ese lado. Y por otro lado, más allá de esos posibles acreedores en los cuales estás negociando una financiación, más allá de esto, no olvidemos que hay otros grupos de interés que también lo están empezando a requerir. Por ejemplo, a través de las cadenas de valor. No olvidemos que, como digo, ya hay 40 países que han decidido adoptarlas. Algunas están más adelantadas que otras en la implementación, pero tú tienes que medir, por ejemplo, huella de carbono S3, que tiene que ver con toda tu cadena de valor. Entonces ya empiezan muchas empresas a recibir requisitos de sus proveedores y de sus clientes. Entonces ya empiezan a tener que gestionar información. Y una vez empiezas a gestionar información, dices, wow, pues ya que lo necesito empezar, digamos, a conseguir esa data y a gestionarla y sobre todo a tener una gobernanza, etcétera, pues puedo empezar yo también a hacer el ejercicio. Con lo cual, obviamente hay un calendario regulatorio, hay también ciertos plazos para esa adopción, pero yo creo que está viniendo cada vez más demanda, como digo, del sector financiero, de los bancos, los inversionistas, especialmente de las agencias multilaterales, pero también poco a poco de las cadenas de valor que están haciendo que las empresas empiecen a plantearse dos cosas. Una, en los países que sí han decidido adoptarlas, pero que todavía tienen tiempo, acelerarlo. Y dos, que también es muy interesante, tenemos algunos países en América Latina, porque nosotros en Deloitte Spanish LATAM trabajamos con 16, algunos países que ni tan siquiera se están todavía planteando la adopción, y tenemos clientes que ellos voluntariamente están empezando a hacerlos. Con lo cual creo que eso también es muy interesante. Más allá de si eres regulado o no, al final tiene que ver con esa voluntariedad de empezar a hacerlo porque quieres tú o simplemente porque te viene, como digo, cierta presión, entre comillas, desde el lado de la cadena de valor y desde el lado de los bancos, especialmente los multilaterales. Gracias. No, súper, súper importante lo que mencionas y yo creo que sí, ese periodo de transición hacia el 2030 representa una oportunidad, pero hay que Ujú. desarrollar capacidades y hay que avanzar de manera gradual. Pero ¿cómo se hace eso? Vamos a entrar un poquito a definir eso más en detalle. Fernando, con la entrada en vigor prevista para el 2030, ¿cuáles consideras que son esas principales acciones que deberían hacer las organizaciones? Y en ese sentido, ¿qué tipo de información deberían comenzar a recopilar desde ahora? ¿Qué participación debería tener, por ejemplo, una junta directiva, alta gerencia, área financiera, riesgos, auditoría? Cuéntanos. Vale, súper. Mira, empezaría por, digamos, por dos fases. Primero, conocer la parte regulatoria y yo creo que aquí vamos a hacer un comercial con la Junta Técnica de Contabilidad porque uno de los aspectos que sí hay que mencionar es el acompañamiento de los reguladores, en este caso la Junta Técnica, para el proceso de divulgación. No solamente para que las entidades vayan digamos, a buscar, en este caso en Gaceta Oficial, cómo se adopta, sino ese papel que tiene la Junta Técnica de divulgar, ¿verdad? Así invitamos también a las entidades que puedan visualizar y obtener información de los distintos reguladores para determinar la obligatoriedad. Digamos que eso ya es un proceso que se va a ver más adelante. Ahora bien, para la parte de preparación de reporte de sostenibilidad, yo diría que hay una regla de oro muy importante. A veces
digamos, queremos leer la norma y eso debería ser así. Pero más allá de leer la norma, debemos primero entender el negocio, de qué se trata el negocio. Si intentamos, digamos, aplicar las normas de NIST de sostenibilidad como un manual de instrucciones o un checklist, sin entender los riesgos, la operación, la cadena de valor, el entorno propio del negocio, entonces ese esfuerzo va a fracasar. Primero hay que entender el negocio, identificar los riesgos que afectan el negocio y luego entonces conocemos la norma. Un tercer punto que es importante y es una experiencia que surgió en una de las reuniones que tuvimos el año pasado con los Global Investors en Nueva York, en referencia a la Semana del Clima en Nueva York, fue, aunque hablemos de la norma, identificar qué hace la entidad, cómo identifican los riesgos, creo que el principal punto de partida es iniciar. Es el mayor miedo de muchísimas entidades y específicamente para la región latinoamericana, porque piensa que el proceso va a ser complejo, costoso y que va a requerir de consultorías millonarias, cuando en realidad no es el caso. En la práctica, muchas organizaciones, ya viéndolo de la perspectiva de aquellas que están adelantadas, México, Brasil, Chile y en la región de Estados Unidos, en la parte de California y en la Unión Europea, la implementación se iniciaron con procesos, digamos, bastante lógicos. Primero, identificar los riesgos y oportunidades bajo la misma estructura que mantiene la entidad. La NIF no te dice tienes que tener una estructura perfecta, puedes utilizar la misma estructura que tienes actualmente. Y no se puede delegar, un mensaje aquí, no se puede delegar a áreas específicas. Yo creo que como cadena de valor, todas las áreas de negocio están involucradas. Sostenibilidad, contabilidad, finanzas, relación con los inversionistas, porque también es importante, aunque uno de los puntos interesantes que salió en esa reunión en Nueva York fue de que se dejaba al lado el departamento de inversión con los inversionistas, cuando ellos Ujú. son los que realmente te alimentan de la información que ellos necesitan para que tú se lo puedas brindar. Entonces, cuando el CFO, el CPA y el director de sostenibilidad se sientan a traducir, digamos, los riesgos físicos y de transición a impactos específicos en la situación financiera y en los flujos efectivos, entonces ese miedo ya empieza a desaparecer y ese proceso ya se vuelve, digamos, una inversión de un alto retorno. La verdad que sí, tienes toda la razón, es totalmente como lo mencionas. Em, y Gema, tú que has podido de primera mano implementar las NIF S1 y S2 en diferentes países, ¿tú cuál dirías que es son las primeras capacidades que una empresa debe empezar a desarrollar en este tema? Porque se habla mucho de la parte técnica, de la falta de información, del tema cultural. En tu opinión, ¿cuál sería? Bueno, nosotros lo que recomendamos básicamente a nuestros clientes es, como digo, primero entender la norma, luego hacer un análisis de brechas y lo siguiente, hacer un análisis de materialidad financiera. Tenemos algunos clientes, normalmente, no todos, pero la mayoría sí han hecho un análisis de materialidad más de impacto. Y nosotros, pues básicamente les decimos, cuidado, que esto es un poquito distinto. Tenemos que empezar por una materialidad financiera o una doble materialidad. Y a partir de ahí detona todo. Con lo cual, esos son un poco, digo, luego hay una serie de cosas que también es importante hacer, pero si me preguntas sobre lo primero, entender un poco las normas para, como hemos dicho, entiendan que es distinto a otras, hacer análisis de brechas que tengo y no tengo, y el primer tema que hay que hacer es un análisis de materialidad financiera. Sí, la doble materialidad que Sí, llamamos. Muchas sí. gracias. Aixa, ¿qué mensaje le darías tú a las organizaciones que consideran que falta mucho tiempo para el 2030? Bueno, en realidad son 3 años y medio, pero la gente todavía siente que falta mucho. Porque ¿qué riesgo asume una empresa que espera hasta el año anterior para comenzar? Exacto. Cuéntanos. Sí, no, yo lo que creo que lo más importante que se ha hablado en este momento es el tiempo. O sea, es lo más valioso que tenemos hoy las organizaciones, el tiempo. Tienen que aprovechar estos años Mm, para llegar al 2030 y no esperar a la última hora para hacer
lo que haya que hacer. Creo que Fernando y Gemma han dicho temas muy importantes con relación hacia qué tenemos, cuáles son los pasitos que tenemos que llevar, que ir Ujú. caminando, pero yo creo que es importante tener un buen gobierno corporativo, tener una organización que sepa su negocio. Yo creo que eso es lo más importante. Obviamente tengo que conocer la norma, pero yo creo que inicialmente las empresas tienen que entender su negocio, tienen que entender sus riesgos, los riesgos normales que tiene el negocio. Y luego entonces encaminarse a ver sus controles internos, a recopilar información. Entonces yo creo que efectivamente, tienen que conocer la norma, tienen que hacer un diagnóstico de brechas, como bien dice Gemma, pero importantísimo es saber que en este momento tienen lo más valioso que es el tiempo y tienen que aprovechar ese tiempo de la forma adecuada. Como bien menciona Fernando, esto no es una cosa que lo van a sacar de un lugar y ya está listo, sino tienen que hacer sus diagnósticos. Entonces yo creo que mirar lo que comenta Fernando, lo que comenta Gemma y completarlo claramente con el tema del tiempo y que conozcan su negocio, que sepan lo que tienen y luego entonces trasladar esto a la norma NIF S1 y S2. Sí, definitivamente contamos con una oportunidad grande en cuanto al tiempo y es cuestión de iniciar, como dice Fernando, pero ir avanzando poco a poco en los diferentes puntos que hay que trabajar. La Exacto. preparación no depende únicamente de sostenibilidad, me encantó que lo comentaron, requiere la participación de toda la organización. Y eso nos lleva a un tema fundamental, es cómo integramos la información financiera y la información de sostenibilidad, la llamada materialidad que casualmente Gema comentó. Antes de la siguiente pregunta, me gustaría recordarle a los participantes que si tienen preguntas nos las pueden ir dejando en el chat y las vamos a atender al final de la sesión. En este sentido, Gema, hay organizaciones, como bien lo mencionas, que ya elaboran reportes de sostenibilidad utilizando marcos muy conocidos como GRI, SASB, que han ya hecho sus ejercicios de materialidad, pero ¿cómo cambia el enfoque con las normas NIF y qué implicaciones tiene esto para la integración de la información financiera y la información de sostenibilidad? Ujú. Bueno, yo creo que, como ya hemos dicho, el cambio fundamental no es pasar de un estándar a otro. En realidad, el verdadero cambio es pasar de una lógica de reportar sostenibilidad a una lógica de explicar cómo la sostenibilidad y el cambio climático afectan al valor y al desempeño financiero de una organización. Eso es el gran cambio. Esto no es yo reporto sostenibilidad, sino cómo la sostenibilidad y el cambio climático pueden afectar al valor de una empresa y obviamente a su desempeño financiero. Ese es como el primer, digamos, gran cambio en el paradigma. Eh, Normalmente ese es el primer tema. El segundo tema es que en los reportes, digamos, de sostenibilidad tradicionales, pues tú tienes distintos grupos de interés que utilizan la información. En IFRS 1 y 2, el principal grupo de interés son los inversionistas. Entonces, el lenguaje y los temas que verdaderamente se reportan y la estructura de esa información, que como sabemos, y eso creo que no lo hemos mencionado, pero tiene que ver con la gobernanza, la estrategia, la gestión de los riesgos y las métricas y los objetivos, están pensados en el inversionista. Entonces, eso también es el segundo tema, ¿eh? Primero, como digo, ya no reportar sostenibilidad, sino cómo la sostenibilidad y el cambio climático te afectan. El segundo tiene que ver que el mayor usuario de la información es el sector financiero, los acreedores, digamos, y sobre todo también los inversionistas. Y esto también pasa por cómo cambia la retórica, ¿no? Normalmente en los reportes tradicionales, las preguntas que uno se hace o que intenta responder, si soy yo digo, el que emite el reporte o el que lo lee, es cuál es el impacto de la empresa sobre el medio ambiente, por ejemplo, cómo contribuye mi empresa al desarrollo social, qué acciones están realizando en materia ASG. Pero ahora, con la norma ISSB, pues se incorpora una perspectiva un tanto distinta, que básicamente pasa por preguntas como cómo afectan los temas de sostenibilidad a la capacidad de la organización de generar valor, qué riesgos y oportunidades podrían influir en los flujos de caja de esa empresa, cómo impactan los asuntos de estrategia, el modelo de negocio y la situación financiera en la organización. Es decir,
es un poco un cambio de retórica, pero que tiene detrás un tema muy relacionado con verdaderamente cómo está integrando la empresa los temas de sostenibilidad y cambio climático y sobre todo cómo le afectan, cuáles son materiales, cómo le van a afectar a su posible flujo de caja, pero sobre todo también a su EBITDA, etcétera. Y verdaderamente los inversionistas, los bancos, etcétera, cuando van a dar un préstamo o cuando un inversionista invierte en un bono o en otro, o en otro tipo de activo, verdaderamente hasta ahora tú tenías por un lado la información financiera y por otro lado la información de sostenibilidad. Hoy en día, a partir de ahora, digamos, se va a integrar. Y entonces lo que tú quieres saber es muy bien entender lo que está haciendo esta empresa en sostenibilidad, pero cómo le afectan, cuáles son esos riesgos y oportunidades relacionadas con la sostenibilidad y el clima, y eso cómo lo traduzco a un valor financiero. Y yo creo que eso es un cambio de paradigma muy significativo que verdaderamente pues va a dar una oportunidad a esos inversionistas de tomar decisiones financieras y de inversión, como dicen en inglés, ¿no? With the eye open, verdaderamente con los ojos abiertos, porque van a poder comparar peras con peras, manzanas con manzanas y sobre todo entender qué son los temas que te pueden afectar negativamente, pero también positivamente. No nos podemos olvidar que estas normas hablan mucho también de la oportunidad. Esto no es solo un riesgo, pero cómo pueden afectar positiva o negativamente a esa generación de caja, a ese EBITDA, a ese ingreso neto y sobre todo facilitar esas decisiones de inversión. Gracias. Excelente la aclaración, porque Súper. la concepción que tiene mucha gente, como dices tú, que es un reporte nuevo, y que si esto viene a sustituir los reportes elaborados, por ejemplo, bajo GRI, o que Mm. si la organización puede utilizar distintos estándares de manera complementaria. Entonces creo que has dado mucha claridad en ese punto y te agradezco. Y bueno, en ese sentido, Fernando, siguiendo esa línea, tú que tienes una perspectiva ya más de contable auditor, ¿qué cambios deberían realizar las organizaciones para lograr esa conexión entre la información de sostenibilidad y los estados financieros? Bueno, súper, mira, coincido con los puntos mencionados por Gema. De hecho, las normas del ISSB rescata la definición de materialidad que ya, digamos, tomó prestada del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Ahora bien, si lo vemos de un ejemplo didáctico, práctico, si somos inversores de una entidad financiera bajo la perspectiva de las normas de contabilidad, lo vamos a ver como, oye, para una entidad bancaria me interesaría saber sobre los préstamos, el portafolio de inversiones, ingresos y gastos por intereses. Entonces, si lo vemos de la perspectiva de las normas de sostenibilidad, ¿cuáles son esos temas materiales? Entonces, el análisis de materialidad no solamente es interesante y un punto de partida para los reportes de sostenibilidad, sino también para los estados financieros. Hoy día, en una práctica, algunas entidades presentan reportes construidos, digamos, bajo múltiples frameworks, normas, tratando de cumplir con todas las normas posibles, pensando de que así lo van a hacer bien. Y aunque digamos, no es el problema en sí, suele ser un síntoma claro de que normalmente estas entidades no han hecho un buen análisis de materialidad. Yo lo divido en tres puntos específicos. Primero, evaluar el cumplimiento normativo sobre la estrategia o, digamos, el checklist, el famoso checklist, donde a veces priorizamos un poco el tema de cumplimiento o verificación regulatoria en lugar de entender qué importa para el inversor, qué aspecto del negocio importa para el inversor. Entonces, el cumplimiento por cumplir no Ujú. refleja esa realidad económica ni los riesgos de la entidad. El otro tema, el segundo, es la materialidad, digamos, artificial, lo que yo le llamo materialidad artificial, donde tenemos reportes de sostenibilidad que son demasiadamente extensos, voluminosos, que se requiere abarcar 25 o 30 temas. Pero yo siempre menciono de que, oye, pero si todo es material, en realidad nada es material.
Quizás, digamos, de esos 30 o 35 temas, quizás 5 de esos son los que realmente son críticos para la toma de decisiones y tener tantos temas puede que el reporte pierda la utilidad, que es un principio de contabilidad y un principio de sostenibilidad bajo las normas NIF. Y el otro tema que es importante mencionar, digamos que desde el aspecto de las normas del ISSB, ciertamente se utiliza la materialidad financiera, y yo creo que debemos ir a ese camino. Sin embargo, cuando vemos el tema de interoperabilidad, por ejemplo, con GRI, que la mayoría de las entidades en Panamá utilizan GRI, debemos también identificar cuáles son los grupos de interés de forma más específica y no hacerlo de forma genérica. A veces, dentro de los reportes, que es una práctica actual, dentro de los reportes de sostenibilidad se mencionan todos los públicos, por ejemplo, clientes, pero ¿qué tipo de clientes? Y si esos tipos de clientes tienen un nivel de influencia y dependencia para la toma de decisiones. Entonces, cuando ya empezamos digamos, a desagregar todos los datos de los grupos de interés de una forma más específica, vamos a preparar mejor y mayor información en esos temas específicos. Y allí yo creo que el mensaje diría que algo que mencionaron en esa reunión en Estados Unidos, report enough, not too much, reporta lo suficiente, no demasiado. Y es que ese es el mayor, yo creo, el mayor cambio de cultura corporativa que tienen las entidades que ya reportan bajo GRI o GRI más ASBI, es romper con ese vicio de reportar todo y migrar a un enfoque específico para el inversor. Muy buen punto, Fernando. Y como dicen por ahí, menos es más Así en mismo. este tipo de casos. Aixa, Sí. ¿cómo podemos asegurar esa consistencia entre las divulgaciones de sostenibilidad y los estados financieros? Eh, Yo quiero retrotraer a lo que mencionó Gema sobre las normas NIF de sostenibilidad porque nos han cambiado la conversación. Ya Ujú. no se trata únicamente de informar aquello que interesa a distintos grupos de interés, sino de divulgar aquella información de sostenibilidad que puede influir razonablemente en las decisiones de los inversionistas. Yo creo que eso yo lo quiero traer nuevamente a la mesa porque las NIF de sostenibilidad están haciendo ese cambio. Ya no son las decisiones de un reporte X que queremos pasarle a quien sea, sino va a cambiar las decisiones de los inversionistas y de aquellos proveedores de capital. Yo creo que quería mencionar eso porque sí, definitivamente eso es lo que está haciendo la diferencia, decimos nosotros los niños de los grandes. Así que Ujú. sí, integrar la información financiera y la información de sostenibilidad es un proceso importante que nos genera a nosotros un trabajo, yo creo, entre la información financiera y la información de sostenibilidad, pero creo que tenemos que dar el paso. Me parecería que ese No. sería integrar un poquito lo que hemos hablado y lo que tiene que ver con el tema de para dónde vamos si queremos ir a normas NIF de sostenibilidad. No, súper válido lo que comentas y definitivamente aquí lo que rescato es que se pueden complementar con otros estándares, no obstante, como dice Fernando, veamos qué temas realmente son materiales y relevantes. Y yo creo que algo para profundizar, que es el siguiente bloque, es esa gestión de riesgos y oportunidades relacionados con el cambio climático, que es quizá uno de los que más ruido hacen respecto Más a las ruidoso. normas NIF de sostenibilidad. En ese sentido, Fernando, vuelvo contigo. La norma NIF S2 incorpora requerimientos relacionados a este tema. Desde tu perspectiva, ¿cuáles serían los principales desafíos para las organizaciones panameñas y cómo pueden comenzar a prepararse para abordarlos de la forma correcta? Vale, el primer desafío es que todos estamos, digamos, afectados de alguna u otra forma por el tema climático, sí o sí. Y yo creo que si hay alguna entidad que menciona, no, esto no me afecta, quizás hay que hacer un diagnóstico inicial y una conversación, porque quizás no afecte de la misma forma, pero sí va a tener una afectación. Y de hecho, el tema climático ya está afectando no solamente las grandes economías, sino también economías como la de Panamá.
y que tiene una implicación macroeconómica. Y lo vemos específicamente, por ejemplo, con la calificación de riesgo de Panamá como país que está íntimamente ligada a nuestra gestión climática. Entonces, ya cuando vemos los resultados de estas calificaciones de riesgo, pues, las agencias calificadoras internacionales no solamente miran ese déficit fiscal o el crecimiento del PIB, sino que también evalúan la vulnerabilidad climática y de resiliencia hídrica que tiene específicamente, por ejemplo, el Canal de Panamá y cómo estas sequías puedan afectar no solamente los ingresos específicos del Canal de Panamá, que incide directamente con el aporte del Canal de Panamá al Tesoro Nacional, sino también a la generación de energía y al suministro de agua. Entonces, eso implica digamos, una reducción en la calificación de la deuda soberana en Panamá. Entonces, eso va a afectar a todos, no solamente porque lo pensamos a nivel macroeconómico, pero eso va a afectar a todos. Y una baja calificación, yo creo que lo hemos visto, encarece los costos de financiación para el Estado. Eso va a crear un efecto cascada porque va a aumentar las tasas de interés en los bancos y luego en los clientes, eleva los costos de financiación de los préstamos, de las hipotecas, de la línea de crédito para cada una de las entidades que mantiene relación con los bancos y específicamente con el ciudadano común, que quizá a veces nos quejamos un poco de que sí, está aumentando los costos, pero todos estos temas climáticos incide de manera directa e indirecta. Entonces, la NIF S2 es una norma, sí, ciertamente resiliencia y gestión climática, y los principales retos que van a tener las entidades en Panamá va a ser el análisis climático y la medición del alcance 3. La buena noticia es que propiamente la NIF S2 permite, digamos, los mecanismos de proporcionalidad. Vamos a reportar en base a lo que tenemos y vamos a establecer un plan paso a paso para ir viendo el alcance 3 de las mediciones de gas de efecto invernadero y luego los escenarios climáticos. Entonces, mi recomendación práctica sería para las distintas juntas directivas de estas entidades que aprovechen esos alivios de transición que da la norma y no reportar el primer año, pero ya teniendo ese plan a futuro. Y así de alguna forma, cuando vayamos a tener todo el panorama del alcance 3 y los escenarios climáticos y saber hacia dónde vamos a dirigirnos, entonces podamos tomar una mejor decisión de negocio. Lo vemos un ejemplo, por ejemplo, casos prácticos, supermercados. Que posiblemente cuando vayamos a evaluar los escenarios climáticos dirán, oye, para reducir a mis emisiones a un objetivo específico, yo tengo que hacer inversiones, nuevas inversiones, tengo que trasladarme a otro lugar, y así te va a cambiar varios objetivos de negocio. Entonces, es importante que se pueda, digamos, ser transparente con el inversor. Esto lo estamos midiendo, lo vamos a hacer de esta forma para entonces estos temas de cambio climático va a afectar en en la evaluación de riesgo y claro, lo que busca esta normativa es brindar esa información al inversor que sea claramente y que sean transparentes para que los financiamientos y las inversiones que vienen del inversor hacia la entidad puedan visualizar cómo se está afectando y cómo se está ejecutando para poder mitigar este tema de cambio climático. Excelente. Estamos ya con el tiempo un poco encima. Si pueden ser breves, Aixa. Sí, Ya vemos que ya estos temas de clima no son exclusivamente ambientales. Han pasado a ser parte de procesos financieros y estratégicos. Pero ¿cómo se hace eso? O sea, muy breve, si nos quieres comentar algo al respecto. sí. El primer paso no es hacer un reporte, lo hemos dicho, ¿no? Es pensar estratégicamente. ¿Qué riesgos, oportunidades tiene la empresa con el tema de sostenibilidad y qué le puede afectar? Yo creo que esa es la capacidad que deberíamos tener, crear cuál es el valor a largo plazo que queremos. Cuando comienza este tipo de conversaciones, cuando hablamos a nivel estratégico, yo creo que ahí pudiéramos empezar a transformar
y a pensar qué es lo que queremos con el tema de sostenibilidad. Así que creo que hay que dar el primer paso y hacerse esas preguntas estratégicas. Perfecto. Tenemos unas preguntitas muy valiosas. Quiero agradecer todo el valioso intercambio, pero me gustaría poder pasar a hacer las preguntas porque tenemos poco tiempo. En primer lugar, nos preguntan, ¿qué recomiendan para que los directores de juntas directivas comprendan la necesidad de atender la implementación gradualmente y no esperar a última hora? Y ahí Ujú, abro la pregunta para el que desee contestar. ujú. Es que, Bueno, yo Sí, creo que las perdón. juntas, Sí, perdón, no, por adelante. favor, No, Gemma, no, con no, por favor, gusto. después de ti, después de ti. Sí, es que yo Maritza. creo que el proyecto de sostenibilidad no se debe ver como cualquier proyecto, debe ser un proyecto de gestión empresarial. Y desde ese ámbito, yo creo que los gestores tienen que mandar el mensaje correcto. En las empresas, los que están encargados, no sé, el CFO o el gerente financiero, la gente que está vinculada. Yo estoy hablando por los contadores, precisamente porque es la profesión a la que nosotros pertenecemos. Creo que, y esa es la idea de la Junta Técnica, tratar de divulgar lo más posible, crear esa inquietud en los contadores para que esa información se traslade al director y podamos pensar que este es un trabajo integral, no es un trabajo para un departamento, no es para el área de sostenibilidad. Si empezamos a pensar así, empezamos a cambiar, como dije al inicio, mentes y corazones. Entonces yo creo que precisamente tenemos que conectar primero los contadores, el área financiera para empezar a migrar esa información hacia toda el área organizacional. Y ese sería el mensaje. ¿Cómo llega a ellos? Tiene que llegar desde el punto de vista financiero, pensaríamos nosotros. sí, Perfecto. yo complementaría a Ixa de la parte institucional, de que en el proceso de investigación para luego dar la adopción, la resolución que adopta la norma, ese proceso de, digamos, ese tiempo que tiene la entidad para que vayan a la parte de voluntaria, ¿no? Esa parte voluntaria va a incluir, por ejemplo, realizar un diagnóstico inicial de temas, por ejemplo, de materialidad, eh, evaluar los recursos que tiene, todo ese inventario de recursos que tiene, incluyendo recursos dinero, recursos personas y recursos especialistas. Y incluso pues, se puede hacer, digamos, un comité integrado entre todas las eh, dependencias dentro de la entidad para entonces buscar un objetivo común. Ujú. Sí, Gemma, un tengo, cambio sí. cultural. Tienen que hacer un cambio cultural, Es un definitivo. cambio cultural, definitivamente, más en nuestros países latinoamericanos. Una pregunta específica para ti, Gema. Nos preguntan que como reguladas, muchas veces se siente la presión que finanzas y riesgos vean el tema más que todo como de sostenibilidad, aunque directamente tiene que ver con los estados financieros. Pero desde tu experiencia acompañando a empresas en la región, ¿cuál ha sido el mecanismo más efectivo para lograr que finanzas y riesgos se apropien también del tema y no solo participen en el comité, sino que lo lideren y que adopten en ese sentido parte de la jefatura compartida, digamos, del tema? Mm. Sí, bueno, yo creo que hemos dicho ya que esto es un cambio de paradigma, ¿no? Entonces, al final, hemos visto algunos casos en los cuales, digamos, que se pasan un poco la responsabilidad de un equipo a otro, ¿no? Entonces, más allá de quién pueda liderar el esfuerzo, lo que está claro es que tienes que crear un equipo multidisciplinar, ¿vale? Eso es lo primero. Lo segundo, como ya han dicho recientemente Aixa, al final hay una parte más financiera contable, una parte de riesgos, una parte de sostenibilidad. Y al final, en realidad, esto cambia un poco el paradigma, porque tienes que traducir ese riesgo y esa oportunidad a valor financiero. Entonces, quieras o no, tienes que involucrar al director financiero, porque tienes que bajar eso a un número, por un lado. Y por otro lado, no olvidemos que los estados financieros y los reportes contables, al final, ¿quién los emite, ¿no? Con lo cual, al final, como digo, tú te puedes pasar la bola, entre comillas, de un equipo a otro, pero no queda otra, ¿eh? No queda otra que trabajar de la mano.
Y un tema muy importante que hemos mencionado recientemente, sobre todo el tema de riesgos climáticos, cuando se han mencionado todo este tema, y ya no ni tan siquiera tan enfocado en climáticos, sino también en los riesgos asociados a la sostenibilidad, es que no podemos olvidar que al final hay que gestionar estos riesgos desde el lado de la gestión integral de riesgos de las empresas. Al final, tú tienes distintos tipos de riesgos dentro de una empresa y probablemente los riesgos de sostenibilidad y climáticos han quedado tradicionalmente fuera, ¿vale? En algunas empresas no. De hecho, tenemos algunos clientes que hasta ahora se han preocupado más del riesgo reputacional, por ejemplo, que del riesgo ASG o riesgo climático, ¿no? Con lo cual, esto también es interesante por ese paradigma que habla. Pero más allá de identificarles y reportarles, tienes que gestionarles. Y como les tienes que gestionar, tienes que básicamente incorporarlos a tu gestión de riesgos. Con lo cual, como digo, por el lado contable y financiero, tienes que incorporar el CFO, por el lado de riesgos es un riesgo más que tienes que meter en tu matriz de riesgos y luego todo el tema de sostenibilidad, pues un poco pueden ser los que orquestan, pueden ser los directores de orquesta que muchas veces no quieren porque cambia ese paradigma y eso hay que traducirlo a un tema muy técnico de financiero y de riesgos, pero lo que está claro, y eso es súper importante y nosotros no decimos, o sea, no paramos de decirlo, equipos multidisciplinares y verdaderamente involucrar al resto de la organización, porque más allá de que tú tengas un equipo multidisciplinar que va a estar trabajando en el reporte, no podemos olvidar que uno de los grandes bloques de IFRS 1 y 2 tiene que ver con la gobernanza. Y esa gobernanza habla de estructuras internas, de supervisión, para evaluar y sobre todo para gestionar esos riesgos y oportunidades. Y ahí también algo que se ha mencionado o que has mencionado tú, Mara, en una de tus preguntas, es el papel de la junta directiva. Y al final la junta directiva pues tiene dos papeles. Tiene el papel de verdaderamente entender y animar a esa adopción, a ese empezar pronto, etcétera, como órgano de supervisión, pero también tiene un deber fiduciario, si no se está haciendo bien o si verdaderamente se está retrasando o no se están o la organización no se está adaptando. Con lo cual creo que es muy importante involucrar a la alta dirección, sin duda alguna, y a través de los procesos de gobierno corporativo incluir al directorio con desde los dos lados o con las dos, digamos, gorras, la de animar e incentivar, pero también supervisar si verdaderamente las cosas no están yendo bien. Gracias. Muchas gracias, Gemma. Y una última pregunta para Fernando. Te pido brevedad porque ya nos salimos un poquito del tiempo. A ver, hola, dice, ¿qué efectos tendrá la adopción S1 y S2 con la NIF 9? Deterioro y del modelo de negocio, así como los temas de Basilea relacionados a los riesgos. Sí, vale, súper. Bueno, yo creo que los efectos pueden ser diversos dependiendo del tipo de negocio de banco, ya sea comercial, hipotecario, de consumo. Pero digamos que en el sentido de Basilea, lo que sí pide primeramente una gestión de riesgo climático dentro de la estructura de gestión de riesgo y análisis de escenario a través de pruebas de estrés, ¿verdad? Si lo vemos desde el punto de vista, por ejemplo, en la banca hipotecaria, uno diría, oye, yo te doy un préstamo hipotecario, pero me va a afectar cambio climático en el colateral, que en este caso sería, digamos, la casa. Y dentro de esa evaluación tú dirías, ok, sí me puede afectar debido a que dentro de 10 o 15 años eso va a ser una zona inundable. Entonces, cuando ya tú puedes cuantificar de que ese, por ejemplo, yendo a ese ejemplo, el colateral va a estar dentro de una zona inundable, tu exposición al riesgo de crédito aumenta. Entonces, dentro de la banca en Panamá ya hay un acuerdo, que es el Acuerdo 11/2022 de la Superintendencia de Bancos de Panamá, en la cual ya se exige a las entidades bancarias que tengan esa evaluación de riesgo climático dentro de su gestión, principalmente en préstamos e inversiones, y de esa forma puedan primeramente ver la parte cualitativa de ver estos efectos y luego ya cuando esté desarrollado
esto con los datos y la parte cualitativa, entonces ya hacer la cuantificación de esos efectos. Muchas gracias a todos, a Ixa, Fernando, Gema. Realmente agradecemos que compartan con nosotros en esta tarde sus conocimientos, su experiencia y recomendaciones. Agradecemos también a todos los que nos han acompañado y participaron con sus preguntas. Esperamos que este espacio haya contribuido a una mejor comprensión de las normas NIF S1 y S2 y sobre todo que motive a las organizaciones a dar ese paso desde hoy en este proceso. En nombre de Latinex, muchas gracias por acompañarnos y muy buenas noches. Gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias.